Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos. Queremos compartir una palabra con usted que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. Mateo 14, versículos 22 al 36. Y dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, para comprender lo que está pasando aquí, tenemos que ir al contexto, o sea, al texto que está antes de esto. Y se lo vamos, Mateo 14, 1, 21, así que lo vamos a hacer como un relato aquí rápido. Dice: cuando a Juan el Bautista le dieron muerte, disculpe, el tema de hoy es fe, sal de tu barca. Fe, sal de tu barca. Bien, cuando a Juan el Bautista le dieron muerte, las noticias le llegaron a Jesús y él se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto, dice, y apartado. Recordemos que Jesús estaba entonces en el mar de Galilea. Muchos milagros y muchas situaciones se dieron en esa área del mar de Galilea, porque había muchas ciudades alrededor. Dice: y probablemente llegó a algún lugar de la orilla nordeste de dicho mar. Las personas, cuando oyeron que Jesús estaba por allí, le siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, entonces vio a la multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron los discípulos de Jesús diciéndole: el lugar es desierto y ya es tarde. De Jesús despide a toda esta multitud que vayan para las aldeas a comprar de comer. Entonces Jesús le responde: oigan, ellos no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Jesús estaba desafiando a sus discípulos: dale de comer, denle de comer a ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Probando la fe de los discípulos. Jesús quería saber hasta dónde ellos creían en Jesús. Jesús quería saber hasta dónde llegaba la fe de los discípulos y qué podrían hacer ante esa situación.
Más de 5,000 personas estaban recostados en la hierba y ya era tarde, pero no habían comido. Le estoy hablando del contexto. Y los discípulos, mira, despídelos que se vayan a comprar. No. ¿Qué van a hacer ustedes, los discípulos? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe es probada, hermano? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe se encuentra ante una situación adversa frente a nosotros? ¿Qué hacemos? Y es lo que Jesús quiere de nosotros y nos pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Los discípulos no habían entendido que Jesús era el pan de vida, que Él es el que satisface tu necesidad material y tu necesidad espiritual. Jesús estaba allí con ellos. Jesús quería que ellos vieran, oye, yo estoy aquí, o sea que yo puedo hacer un milagro para todas esas personas que tienen hambre. Y a nosotros se nos olvida a veces que Jesús está en su casa, que está con usted, que está donde usted se mueva, que está en la iglesia. Se nos olvida cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil. Los discípulos le responden a Jesús, bueno, solo aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Esa fue la respuesta. ¿Y cómo nosotros le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y todavía no se dan cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, que hace milagros, estaba allí. Jesús les dijo que le llevaran el pan y los peces y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, levantó sus ojos al cielo, bendijo los alimentos. Muchos dicen que Él dijo, Señor, gracias, pero nadie estaba allí. Pero probablemente fue así, Señor, gracias, tú eres el creador de todo y este pan sale de la tierra. Gracias por estos alimentos. Dice, los bendijo y los partió y dio los panes a sus discípulos, y estos discípulos a su vez se lo dieron a la multitud. Y la Biblia dice que comieron todos, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice, y se saciaron. ¿Qué significa eso? No solamente comieron, se saciaron. Cuando usted se queda así satisfecho, wow, ¿cómo comí? Ya me siento bien. Comí bastante patacones o bastante tamales, arroz con pollo. Estoy satisfecho de lo que comí. Así que la gente quedó satisfecha, se saciaron, y dice que recogieron de lo que sobró los pedazos tanto de panes y de peces, y recogieron 12 cestas llenas. Jesús enseñándole a sus discípulos lo importante de creer en Él. La multiplicación de panes hechos y peces, que es lo que a veces se nos olvida. Jesús multiplicó los peces que ya estaban cocidos. No es que agarraron, mire, el mar de Galilea estaba allí. Por ahí dicen los estudiosos que cerca estaba una ciudad llamada Betsaida, que era la ciudad de Andrés, de Pedro, de Felipe, que eran pescadores de ese mar. Y Betsaida significa casa del pescador. O sea, ven acá, si yo siempre tengo que ir a pescar, y Jesús aquí con 2 pececitos está multiplicando todo. Los peces estaban limpios, estaban cocidos. Gran milagro, los panes estaban hechos. Dios hizo ese milagro, no tenían que cocinarlo. Porque a veces decimos, sí, Él multiplicó los panes. Sí, pero esos panes estaban hechos y los peces también estaban cocidos, limpios. No se podía poner en duda lo que Jesús estaba haciendo allí, un gran milagro, que nos quiere decir a nosotros que Jesús puede hacer un gran milagro en su vida, hermano, y en la mía también. Que Jesús tiene cuidado de usted y de mí,
que Jesús satisface su necesidad, la necesidad de Él, solamente nosotros tenemos que creerle y solamente debemos confiar en Él. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer. Pero dice la palabra ya en Mateo 14, 22, que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca después del milagro que pasó de la multiplicación de los panes y la levadura, e ir delante de él a la otra ribera del mar de Galilea. Y dice la palabra allí, entre tanto que él despedía a la multitud: bueno, muchachos, quiero que vayan a la otra ribera del mar, a la otra ciudad que está allá, mientras yo me quedo aquí despidiendo a la multitud para que ya se vaya para su casa tranquilito y satisfecho. Despedida la multitud, dice la palabra de Dios, subió Jesús al monte a orar aparte, siempre conectado con Dios Padre. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo, orando por los discípulos, porque él sabía lo que iba a venir. Orando por los discípulos, orando: Señor, guárdalo, Señor, cuídalo. Señor, gracias por estos milagros de los panes, de los peces, gracias por el milagro que viene. Así debemos estar nosotros orando. Y dice la palabra de Dios, y ya la barca estaba en medio del mar. Los discípulos se habían ido, pero la barca estaba azotada por las olas, porque el viento, dice la palabra de Dios, era contrario. ¡Ay, qué problemón! La tranquilidad del mar de Galilea se puede convertir rápidamente en una tormenta violenta. Esto es lo que pasa en realidad en el mar de Galilea. Los vientos se canalizan a través de la zona montañosa de Galilea, que va del este al oeste, y agitan las aguas en poco tiempo. Aún más violentos son los vientos que vienen de las colinas de los altos de Golán hasta el este. Atrapados en la cuenca, los vientos pueden ser mortales para los pescadores, y eso es lo que había ocurrido. El mar de Galilea dice que en las tardes está tranquilito, pero de repente se forman los vientos y las olas muy grandes y los pescadores tienen miedo, y aquí pasó esto. Ahora, ¿qué significa caminar en Cristo? Porque Jesús le estaba diciendo a ellos: váyanse a la otra ribera, pero no le dijo qué iba a pasar. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Seguir confiando. ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Seguir confiando, porque esas olas y esos vientos que eran físicos allá son espirituales para nosotros. Porque usted está caminando en el Señor y de repente se desató una gran ola y un fuerte viento en su vida. Situaciones adversas que usted no esperaba en su vida, y vienen a atacarlo por medio de tentaciones, y vienen a atacarlo para derribarlo a usted, para tumbarlo a usted y a mí. Y el Señor le está diciendo: sigue confiando en mí. Porque los vientos siempre van a venir. Las grandes olas espirituales para tumbarnos siempre van a venir. Pero si yo tengo al Cristo de poder que me dio una palabra, usted tiene al Cristo de poder que le dio una palabra, sigue confiando, entonces usted debe seguir confiando. Entonces, ¿qué significa ese caminar en Cristo? Que en tu vida, esos fuertes vientos, que pueden ser situaciones familiares, situaciones de trabajo, tentación y grandes olas que provocan que nosotros nos desenfoquemos del camino de Dios, o que bajemos nuestra fe, o que nos alejemos de Dios, Dios nos está diciendo: discierne, usa el don de discernimiento de lo que está ocurriendo. Porque nadie le puede decir a usted que en tu familia no pasa ningún problema. A ver, alce la mano que en la familia no le pasa ningún problema para irme y me mudo para allá. En toda la familia, me voy a mudar allá a tu casa, que no hay problema. En las familias hay problemas, situaciones que a veces,
se levantó un fuerte viento. En su trabajo se levantó un fuerte viento. Se levantó una fuerte tentación. Pero nosotros debemos seguir confiando, mantener la fe en el Señor. Dice la palabra aquí: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús estaba por allá orando al Padre, y los discípulos en el mar azotados, su barca. Y Jesús dice que voy a ayudarles a ellos, con esa tranquilidad que le caracteriza al Señor, caminando sobre el mar. Un gran milagro, Jesús caminando sobre el mar. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, ¿usted sabe cuál es la cuarta vigilia de la noche? A las 3 de la mañana. Dice que de 3 a 6. Usted se imagina que usted esté en alta mar, que no hay luces por ahí, de repente, como estaban los vientos y todo, no había luna ni nada, todo fuerte, y usted ve a alguien caminando a las 3 de la madrugada. Con razón los discípulos: ¡un fantasma! Y empezaron a gritar y dieron voces de grito, de espanto, de miedo. No habían reconocido que ese era Jesús. Y a veces Jesús está allí para solucionar los problemas al lado mío, y nosotros pensamos que es otra cosa. ¿Será que pensamos que es un fantasma? ¡Fuera! Jesús está allí en medio de su problema. Jesús está allí en medio de mi problema, en medio de esa situación adversa, para prestarme ayuda. Por eso Él venía con tranquilidad caminando en el mar. Ciertamente porque es Dios, pero venía tranquilo. Yo los voy a ayudar a ellos. Dice la palabra aquí: pero enseguida, cuando ellos dijeron que un fantasma y tenían miedo, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy el que está aquí, el Hijo de Dios, tu Señor, tu Salvador, no temas, no temas, aquí estoy yo. ¿Qué importa que esté soplando un fuerte viento, las grandes olas? Yo estoy aquí, eso es lo que debe importar. Jesús está allí en medio de esa situación. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, osado, le dice esto a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ciertamente Pedro estaba demostrando ¿qué? Fe. Si eres tú, manda que yo vaya allá donde tú estás. Creía que Jesús tenía poder para hacerlo caminar a él sobre las aguas. Pedro lo sabía. Pedro estaba confiando. Jesús le dijo: ya que tú lo dijiste, Pedro está allá donde está mi hermana Maribel Sánchez, ven pues. En otras palabras, el Señor le está diciendo: sal de tu barca y ven donde yo estoy, porque yo te voy a enseñar a ti que es fe de verdad. Yo te voy a enseñar a ti a que tú salgas de tu barca donde tú te sientes cómodo, donde tú estás encuadrado, donde a ti esa barca te protege. Te estoy diciendo que salgas de allí y vengas a caminar a pesar de que está el fuerte viento y las grandes olas, porque yo estoy en este lado del mar para que tú puedas profundizarte en mí, en fe, en mi relación. Aleluya. Dios nos está diciendo a nosotros: sal de tu comodidad y camina, porque acá te voy a enseñar profundidades de Dios. Porque nosotros nos sentimos tan cómodos. Y yo vuelvo y lo repito: todavía hay gente que yo no veo del año pasado aquí en este lugar. Están cómodos en su casa, cómodos, encuadrados en un cajón allí. Aquí estoy bien, es que el virus no quiero que me toque. Sal, porque todavía hay que hacer muchas cosas, todavía tengo que demostrar más milagros, dice el Señor. Ahí encuadrado, aquí estoy bien, no me va a pasar nada.
Pedro salió, hermanos. Pedro salió porque el Señor lo desafió. Dios nos está desafiando a nosotros a salir no es ni un círculo, es un cuadrado, un cajón. De ese cajón donde a veces nosotros pensamos que, bueno, aquí yo creo en Dios, aquí. Irme más allá, no. Aquí yo creo en Dios. Y Dios te está diciendo, no, ve más allá. Cruza el mar, camina. Cree en mí, confía en mí que tú puedes caminar sobre las aguas. Te llamo a tener una relación conmigo más profunda. Te llamo a no dudar, a alcanzar los milagros que tú quieres. ¿Usted cree que nosotros vamos a poder alcanzar los milagros que nosotros queremos si nosotros nos quedamos encuadrados o encajonados? No dudes, no te desenfoques. Y dice la palabra que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir donde Jesús. Caminaba sobre las aguas, las olas y los fuertes vientos, porque el Señor estaba allí. Pero, dice la palabra de Dios, que Pedro caminó porque estaba enfocado viendo al Señor. Pero cuando se desenfocó, los vientos, las olas, se empezó a hundir, porque puso su mirada en la situación, no siguió mirando al Señor de la fe. Y a veces decimos, ay no, que Pedro no tenía fe. Sí tenía. Y hay que, ay no, que Pedro no. Es que pasa lo mismo en la actualidad. Las situaciones hacen que nosotros nos desenfoquemos de lo que Dios quiere para usted y para mí. Dios quiere un sinnúmero de cosas. Ciertamente Cristo viene, pero mientras Cristo todavía no venga, todavía hay que hacer cosas y todavía se tienen que ver los milagros de Dios. Y Dios lo quiere hacer, pero está buscando a ese hombre, a esa mujer de fe que quiere ir más allá. Dice, Pedro empezó a hundirse, dio voces a Jesús, Señor, sálvame. Jesús entonces extendió la mano y lo asió, o sea que lo tomó, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Le dijo de poca fe, o sea que sí tenía. Hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú dudaste? ¿Por qué dudaste que tú podías llegar hasta donde yo estaba? Porque yo no sé qué iba a pasar. Y yo no sé si usted está comprendiendo. Los vientos seguían y las olas del mar estaban azotando. Pero Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Si Jesús está allí, todo está bajo control. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, dice, y cuando ellos subieron en la barca, Jesús sube con Pedro, ¡puf! Se fue el viento, la marea, todo bien. Oye, es que era eso es lo que te quería enseñar, que yo estoy aquí y que no hay ningún problema. Y se calmó la tempestad, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermano, el Señor nos está diciendo a nosotros, no encierres la fe, porque nosotros la encerramos. Vuelvo y repito, la encajonamos. Estancamos la fe. Y la fe está ahí. El Señor ahí, pero es que yo quiero hacer un super milagro. ¿A quién pongo? Con Rosemary, un ejemplo. Y Rosemary no permite que la fe salga de ese cuadro que ella tiene. Ella no tiene ni idea dónde la quiero llevar.
Ellos no tienen ni idea que cuando ella ponga las manos sobre los enfermos se van a sanar inmediatamente. Entonces Dios quería llevar a Pedro más allá. Porque los discípulos, por eso vimos el contexto, vieron el milagro de los panes y los peces, pero había todavía un problemita con respecto a la fe. ¿Se acuerda? Jesús le preguntó: denle de comer, pues. ¿Qué van a hacer ustedes? No, así nada. Oye, 5 panes y 2 peces no van a ayudar a comer a las demás personas. Hey, ¿qué tenían que decir ellos? Señor, nosotros creemos que tú eres el Dios, tú puedes multiplicar esto. No lo dijeron. Pasa lo mismo acá. Vienen situaciones y que chuleta, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y busca soluciones por todos lados y se nos olvida decirle a Dios. Se nos olvida clamarle a Dios primero: Señor, ¿qué hago? Dice, la duda a lo que Dios te está diciendo, a lo que Él está proclamando, provoca que te quedes estancado. La duda provoca que yo me quede estancado en el mismo lugar y no avanzar más allá. Jesús, cuando entró a la barca con Pedro, hizo que se calmara el viento. Esto nos indica que Él tiene el control de todo. Estimado hermano, usted no tema, no dude. Jesús está con usted en su casa, donde quiera que usted vaya. Jesús siguió, dice, su travesía a tierra de Genezaret. Siguió, se calmó el mar, el Señor siguió. Estaba Betsaida, Capernaum, Genezaret, todas esas ciudades alrededor de Galilea. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar que se llama el jardín del príncipe o el jardín de las riquezas, es su significado, con los discípulos, eso indicaba que Jesús estaba al mando, estaba avanzando, estaba conquistando con los discípulos, porque allá en esa tierra, cuando lo vieron a Él, este es Jesús, el que estamos escuchando. Y mire lo que Jesús le estaba demostrando a los discípulos. Esa gente de allí, Genezaret, dijeron: pues vamos a sacar a los enfermos. Si tan solo tocáramos el borde del manto de Jesús, seremos sanos. La fe de esa persona era increíble. Y tocaron el borde del manto de Jesús. Los que lo tocaron, dice la palabra del Señor, todos fueron sanos. Todos fueron sanos, porque Jesús está aquí para que usted toque, crea, sea sano, para que usted crea, confía y diga: ya no quiero estar más encajonado, ya no quiero encajonar mi fe, no la quiero encajonar, quiero que esa fe salga de esa barca. Señor, ayúdame, yo creo que tú sí lo puedes hacer. Usted se imagina una persona que está buscando empleo y ahora menos con este asunto de pandemia. Usted puede ver, naturalmente no hay empleo. Y la persona puede decir: bueno, yo no voy a buscar nada. Señor, no hay empleo, no hay nada para mí, lo siento, que me sigan dando mi vale digital. Y así se va a quedar mucha gente que no va a querer trabajar. Y todavía mucha gente se va a quedar en su casa porque se siente cómodo. Pero cuando usted pone en las manos del Señor: Señor, yo te creo a ti que tú me vas a dar un empleo, y voy a orar y orar y orar, entonces a Dios le agrada esa fe, porque usted está saliendo de esa barca. Y usted empieza a adorar a Dios por eso, y usted está saliendo de esa barca. Y tarde que temprano ese trabajo lo tiene que sorprender.
porque usted está creyendo. Olvídese de lo que usted está viendo, adversidades, dificultades, muros que se ponen a su alrededor. Olvídese de eso. Dios está ahí. Ve a Dios, enfoquémonos en Jesús, porque Él tiene, cuando nosotros le creemos, Él tiene esa solución para nosotros. Para nosotros. Yo siempre cuento el testimonio cuando yo quería mi permanencia como educador. Trabajé en San Miguelito, trabajé en Ancón, trabajé 3 años en la Laguna de San Carlos, trabajé 2 años en el Roble, 5 en el Buen Pastor, después de nuevo en el Buen Pastor, me fui de nuevo. Y yo le decía al Señor, ya, yo voy a quedarme como los demás docentes que conocen todo Panamá en cuestión de trabajo. Yo quiero mi trabajo permanente, porque todo era TEFA por 1 año, por 2 años. No, yo quiero mi permanencia. Trabajé en Bilingüe Vista Alegre también, Centro Bilingüe Vista Alegre. Y en el 2014 yo le dije al Señor, ya yo no puedo con esto, de veras que no puedo, ya demasiado, por aquí, por allá, por acá, que duermes en el piso, que esto por acá, que te tienes que quedar por otro lado. No, Señor, yo quiero mi trabajo permanente. Y le decía al Señor, todos mis compañeros y compañeras que se graduaron conmigo, todos están trabajando permanente, menos yo que soy tu hijo. Eso no puede ser. ¿Cómo que los que no son tus hijos están trabajando permanente y yo no? Y me acuerdo que me arrodillé delante de Dios y le dije, yo necesito mi trabajo permanente. Por favor, Dios, yo soy tu hijo. Yo estoy creyendo en ti que tú haces el milagro. Lógico, oré, tuve que meter las vacantes y metí una vacante allá en Ancón que era TEFA y que bueno. Pero a los 3 días salió una sola vacante permanente de mi área en el Roble de Aguadulce. Y le dije al Señor, la del Roble, no sé dónde queda el Roble porque no sabía. La del Roble de Aguadulce, esa es permanente, no sé dónde queda. Y entonces, mire las circunstancias o las adversidades. Se mete en esas 2 vacantes una profesora, tanto en la de Ancón y la del Roble, con medio punto más arriba que yo. Y yo, Dios mío, esta mujer, ¿por qué se metió? Y me bajó, yo estaba en el primer lugar en las 2 y me bajó al segundo lugar. ¿Por qué ella se metió? Me bajó del primer lugar, porque el que nombra el que está en el primer lugar, me bajó. Pero guiado por Dios, Dios me hizo ver, mira, en la primera vacante, ella te bajó al segundo lugar, pero si ella la nombra en esa vacante, que es TEFA, en la otra donde ella está, ella la eliminan y tú subes al primer lugar. Son estrategias. Todo eso lo miramos nosotros. Eso lo tuve que aprender. Y yo miré, ok. Cuando salieron los nombramientos, nombraron a esa profesora en Ancón, que era TEFA. Y dije que Señor, en 3 días tiene que salir la otra, por ende, yo debo quedar en el primer lugar y esa vacante es mía. A los 3 días fue así, eliminaron a la muchacha porque ya la habían nombrado, yo subí al primer lugar y decía Eliezer Tovar es seleccionado. ¡Ué! Aplaude, hermano. Ese es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Y ese mismo año, 2014, le dio ganas al presidente de la República que el salario había que aumentarle $900. Que, oh Señor, porque tú eres bueno. 300 cada 3 años. Y lo cumplieron. Y el salario subió. Cuando había un salario que no llegaba ni a 1000, ni a 1000 llegaba, después ya llegó. Hermano, yo me puse contento. Yo no sé dónde yo voy, pero me voy, me fui. Allá me llevó mi hermana Maylene y mi hermana Margarita a tomar posesión en Aguadulce, porque a Dios le gusta eso. El reto de la fe, que uno salga
de esa comodidad donde uno está. Y si yo le echo cuento, pero hasta aquí lo voy a dejar. Nosotros debemos salir de esa comodidad para que nosotros podamos alcanzar niveles de fe que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. El miércoles en el culto de oración Dios me decía eso: yo no he terminado con ustedes, todavía falta. Y yo les decía, el pastor estaba aquí, yo no sé, pero antes que venga el Señor, y es así, la iglesia del Señor va a salir de esta tierra poderosa, no como una iglesia que ay, Cristo vino a buscar y se fue. No, la gente tiene que ver a la iglesia poderosa en todas las áreas. En todas las áreas. Y Dios nos está llamando a esa iglesia poderosa, que sigamos creyendo en el Señor. Déjese de estar viendo lo que no es. Déjese de estar desenfocándose en las cosas que lo perturban, en las situaciones en su casa. Siga creyendo, hermano, y salga de esa comodidad, porque Dios quiere que alcancemos grandes cosas en Él. Le voy a pedir por favor que usted se ponga de pie y vamos a